Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Podemos mencionar tres formas de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La primera es la enseñanza teórica, aquellas largas exposiciones de temas importantes expresados verbalmente al público en general y a sus discípulos. Por ejemplo, tenemos el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Tenemos también el famoso Sermón del Aposento Alto, que son las horas finales de Jesucristo con sus discípulos antes de ser sacrificado y que están registradas en el Evangelio de Juan, en los capítulos del 14 al 17, profundas enseñanzas teóricas de nuestro Señor Jesucristo. El otro tipo de enseñanzas es por medio de parábolas, que son comparaciones de cosas cotidianas conocidas por toda la gente para entender, para comprender los principios divinos. La tercera forma de enseñanza es la enseñanza práctica. Son esas clases prácticas que Jesús impartió a sus discípulos y al público en general. Se refiere a sus milagros, aquellos que están registrados en los 4 evangelios, pero particularmente en el Evangelio de Juan tenemos 7 milagros hechos por Jesús, escogidos por el Espíritu Santo para que queden registrados en este evangelio. Pero dice, son suficientes para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Bueno, al hacer referencia a este milagro que Jesús camina sobre el mar, registrado en Juan capítulo 6 versículos del 16 al 21, la pregunta es, ¿por qué no escogió Jesús esta clase, darles a sus discípulos en la cálida arena de la playa, disfrutando del buen clima y de la brisa del mar? Y al contrario, escoge impartirlo en el mar, en la mitad del mar, en la oscuridad de la noche y con un gran viento en contra. Y es que nosotros los seres humanos necesitamos, con muy pocas excepciones, ir a los extremos de las circunstancias para poder nosotros dar oído, para poder dar cabida en nuestros corazones a algún tipo de enseñanza. Y esto es lo que sucede con ellos. Se trata de una clase práctica de Jesucristo que jamás olvidarán. Podríamos imaginar nosotros y pensar, pobrecitos los discípulos, están solos, están a la deriva y en medio de un gran peligro. Eso es lo que nosotros percibimos y lo damos por sentado como la realidad. Pero la realidad no está en nuestra mente, en nuestra imaginación o en lo que vemos. La realidad está en Jesús, que es el autor y el consumador de todas las cosas, quien tiene en sus manos al universo entero, porque dice en Él subsisten todas las cosas. Y entonces con Él está la verdad y la realidad. ¿Y cuál es la verdad y la realidad de Jesús? Primero, según podemos comprobar en los otros evangelios, es de que Jesús se retiró a orar por ellos. Se fue a la parte alta a orar por ellos. También se nos hace referencia en los otros evangelios que Jesús no les quita la mirada, es decir, les está viendo qué es lo que está sucediendo. En la oscuridad de la noche y en medio de gran viento, Jesús ve cuáles son las circunstancias en las que ellos se encuentran. De peligro, lógicamente. Pero lo más importante es que Jesús estará al lado de ellos en el momento apropiado. Ni más temprano, ni más tarde. En el momento exacto. Y así es Dios con nosotros. Tal vez nosotros dejamos que las cosas se extiendan hasta un extremo peligroso, pero Dios no nos quita la mirada. Jesús está intercediendo por nosotros también, como lo hizo con sus discípulos.
pero lo más importante es de que su promesa es estar al lado de nosotros todos los días. Entonces no estamos solos. Simplemente es nuestra percepción de las circunstancias. Pero recordemos, las circunstancias no determinan los resultados en la vida de los creyentes. Y usted y yo, como creyentes en Jesucristo, como creyentes de un Dios todopoderoso, soberano, debemos tener esta confianza, esta seguridad. Dios nos mira, Dios sabe qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y Él está listo, Él está presto para llegar en el momento apropiado y librarnos del peligro. Ante las circunstancias difíciles de la vida, los problemas o el peligro, ¿qué escogería usted? ¿Unas palabras de Jesús, una promesa de parte de Él o su presencia? Pues para los discípulos fue necesario estas dos cosas. Jesús en el versículo 20 les dice: yo soy, no temáis. Mire que en las Escrituras existen 360 veces en las que Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Pero también lo importante fue que Jesús se presentó ante los discípulos. Es así que la promesa es para nosotros también. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, debemos nosotros vivir la presencia del Señor, tanto en palabra como en presencia espiritual. Y lo más grandioso, lo que sucedió con los discípulos. Verso 21. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La presencia del Señor, la palabra del Señor transforma los corazones, de un corazón temeroso a un corazón contento, a un corazón lleno de gozo. Y mire lo que sucedió. Enseguida la barca llegó a donde iba. Ellos remaron horas, 30 estadios más o menos de distancia, equivalente a unos 6 kilómetros, remaron por horas. Pero cuando Jesús se subió a la barca, llegaron inmediatamente a donde iban. Increíble. Y esto pasa en nuestras vidas también, porque el Señor tiene la capacidad inclusive de restituir lo que nosotros consideramos como pérdida. Con el Señor todo es posible que sea restituido.